Yo creo que nosotros los artistas también deberíamos copiarles a los científicos este saludable acontecer de reunirse a contar sobre qué andamos investigando, ¿no? Una felicitación para ustedes dos en ese sentido. Un poquito sobre mí antes de empezar a contarles sobre lo que he escrito. Yo soy actriz, me licencié en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Allí seguí un diplomado que estaba encaminado a la dirección escénica y luego tuve la oportunidad de ser maestra en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Pero fundamentalmente soy actriz las 25 horas al día, desde hace ya unos 18 años a nivel profesional. Pues para que me conozcan y poder comenzar a entablar este diálogo, ¿no? Y encontrar esta unión, este paralelismo entre la ciencia y el arte. Bonito esto de estudia la ciencia del arte y el arte de la ciencia, esta frase de Leonardo da Vinci, que como todos sabemos fue un científico y también un artista plástico maravilloso. Mi ponencia se llama Teatro las 25 horas al día. ¿Por qué? Crear es una actividad apasionante que te desborda en el tiempo y ocupa todos los espacios. Entonces, yo voy a contarles mi bitácora como creadora y de cómo concibo el acto de creación desde mi campo de estudio, que es el teatro. El proceso de creación teatral es una tarea apasionante en donde el objeto de estudio es el ser humano y su capacidad de poetizar a través de la escena, en este caso a través del teatro, una realidad que le circunda. Al hablar de teatro nos introducimos al mundo de personajes de ficción en situaciones interesantes que nos cuentan sus historias. Esperemos que algunos, y esperemos que la gran mayoría de los que estamos aquí, hayamos ido al teatro. Ese arte que no se puede bajar por internet, ese arte que tienes que ir a ver, esa simbiosis, ese espacio-tiempo en el que compartimos lo que hacemos con el espectador, ¿no? Esta actividad teatral que es el de contar historias, pasiones y conflictos de la realidad humana, se reflejan en la retina del espectador, que se identifica con el hecho teatral. Ir al teatro es verse al espejo. Yo creo que cuando uno va al teatro y llega a una identificación con algún personaje, con alguna situación, se siente igual o también se repele y se siente distinto, pasa un proceso interesante, un proceso que nos cambia, tanto al público como al actor, ¿no? Como al hecho teatral. Es así que el teatro provoca una simbiosis espectador-público, desata una energía mutua llena de sensaciones, emociones y preguntas. ¿Por qué una simbiosis, no? Porque el teatro no funciona si no hay público. Y uno constantemente, cuando está haciendo teatro, yo creo que está percibiéndola al público, ¿no? Yo comparto esto de que no existe la cuarta pared. La cuarta pared dicen que es una técnica en donde, claro, uno se introyecta tanto para vivir una situación ajena que se olvida del público. Pero de alguna manera, siempre cuando uno está actuando, está en constante simbiosis con el público, porque le percibe al señor que se aburre, le percibe al señor que se está emocionando en comunión con uno. Entonces, este acto funciona solo si está el público. Desata con la presencia del público emociones, sensaciones y preguntas. Pero este hecho poético y totalmente semiótico es el resultado de un proceso de investigación y creación sobre la maravillosa conducta humana. Una obra teatral no se hace de un día para el otro, ni siquiera en un par de semanas. Y eso es algo que a veces el público, cuando va a ver una obra, no se da cuenta, ¿no? Cree que ese acto de un par de horas se hizo la semana anterior o el día anterior. Y no, es un proceso
que evoca una investigación, ¿no? Hay detrás de ese hecho que a veces sí es de divertimento, otras veces de reflexión, es fruto de un proceso investigativo. Este producto artístico que dura horas, o meses tal vez, tiene un producto científico, un producto de investigación, una confrontación constante. ¿Cuáles son nuestros campos de investigación? Se puede partir de un texto o un tema problema. Este tema problema debe ser urgente, vital, necesario. El teatro es un hecho comunicativo por excelencia, por lo cual, ya sea que el tema venga desde dentro, desde las necesidades personales del creador, o desde fuera, en preocupación con la realidad que nos circunda, al abordarse con profundidad, provoca un sentido de identificación y trascendencia con el público, que es nuestro destinatario vital y necesario. Por eso, el arte escénico teatral es un ritual que encuentra sentido con el público. Ahí también está el nivel de compromiso con el objeto del arte, creo yo, no solo como actriz, como teatrera, sino con el objeto del arte en general, ¿no? Y esto de buscar un tema, problema urgente, nos presenta una, ¿cómo diríamos? Tenemos nosotros un claro sentido social. Yo creo que de alguna manera el teatro siempre está resolviendo o preguntándose sobre problemas y conductas humanas actuales que están pasando. Por más que cojas un clásico hecho hace 100 años, lo recoges porque algo de la actualidad te remite a eso. Porque ahora hay mucho de la cultura del espectáculo, en donde se busca el divertimento. Entonces buscas obras para divertir. Pero yo creo que debe haber un nivel de compromiso con el arte para buscar temas urgentes, vitales, necesarios. Así como el Panchito nos cuenta el problema del cambio climático, cómo afecta a los animales y nos afectará de hecho a nosotros. Nosotros como artistas yo creo que también tenemos el deber de encontrar temas vitales y necesarios que después se reviertan en algún tipo de reflexión con el público, ¿no? Y en el público. Este tema nos arrojará un conflicto o una lucha de opuestos. Yo creo que el teatro tiene un sentido dialéctico constante, motivos suficientes para comenzar a tejer una historia, un tiempo social determinado, una cadena de costumbres, valores y antivalores, y sobre todo, personas que transitan dentro de este mundo. Es entonces que el teatro se relaciona directamente con aspectos sociológicos, con aspectos históricos, antropológicos, hurgando en el etos, en el comportamiento de la cultura de los seres humanos. Hablo del análisis del personaje porque es algo a lo menos que a mí personalmente me apasiona, ¿no? Cuando era maestra del Pancho en la Facultad de Artes, estudiábamos, por ejemplo, las diversidades de voces que pueden tener los animales para hacer un producto animado, ¿no? Y encontrábamos personalidades en los comportamientos animales, y luego los comportamientos animales también nos ayudan a la creación de personajes, ¿no? Yo creo que dentro de cada uno de nosotros hay un animal, y de pronto yo soy una pantera, qué sé yo, el Cristo, con todo el permiso que se merece por ahí, es una jirafa, no sé, y hay comportamientos animalescos que nos atraviesan. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy apasionante el estudio y el análisis del personaje, porque uno comienza a investigar estructuras físicas, estructuras psicológicas, estructuras de comportamiento, de costumbres culturales, también identitarias. Entonces, cuando el Pancho nos cuenta sobre cómo se pone a ver a los peces y sus comportamientos en distintas circunstancias, yo me identifico, yo actriz,
teatrera me identifico porque cuando yo tengo a cargo un personaje, también estoy enfrascada en entender ese comportamiento humano del personaje, ese otro que no soy yo, pero que debo, para poder interpretarlo, comprenderlo. La creación del personaje persona, lo llamo así porque el actor no se limita a imitar o remedar, de alguna manera somera la conducta humana, es otro gran motivo de mi apasionamiento. El actor comienza a investigar diferentes estructuras psicofísicas de la conducta humana para apropiarse de esos rasgos en la interpretación. Entonces también el teatro baila pegado con la psicología. Luego viene una etapa de improvisación y montaje de la obra o temática, ¿no? Es así como solemos trabajar, a lo menos como suelo trabajar yo. En donde cuenta mucho la capacidad de propuesta semiótica de crear signos y símbolos que doten sentido a la escena dentro de esta historia. Yo recuerdo mucho a un maestro mío, Víctor Hugo Gallegos, que nos decía: el actor es el signo por donde atraviesan todos los niveles del lenguaje. Entonces, en el proceso de investigación, ya de improvisación, previo al montaje, porque no es que una obra de teatro se hace marcando ya las acciones que uno ve al final de la obra, sino también hay una libertad para improvisar y para proponer. El actor y el director están jugando un ajedrez gigante en donde conjugan y hacen semiosis, es un acto de semiótica pura para crear un lenguaje y que esa historia, que de pronto les creará a ustedes empatía o desempatía, haga sentido. Luego va una etapa, ¿no? El color de los vestuarios, las formas, las texturas de la escenografía y la utilería también se componen conscientemente porque forman un lenguaje de alto carácter sígnico. Nada es gratuito en escena. En una buena obra de teatro, ningún objeto queda sin utilizarse. Nosotros decimos que los objetos o la utilería que se utiliza son actantes, son personajes también, que deben tener una estructura dramática, ¿no? Qué sé yo, que cuentan también una historia. Yo una vez con Cacho Gallegos, que es un gran actor que está radicado en Francia, conversaba sobre lo bonito que es hacer un monólogo. Y el Cacho me decía una reflexión muy bonita: yo nunca estoy solo en escena, estoy con todos mis objetos y mis objetos son otros personajes. Y no estoy hablando de títeres, sino de objetos, del valor sígnico de un vaso de agua, del valor sígnico de una escoba, qué sé yo, de un vestuario, ¿no? Que tiene una historia. Entonces, esa conjugación en la escenografía y el vestuario y la utilería también tiene su epistemología, tiene su estudio. Nada está puesto porque sí. La luz y la música son otro lenguaje que ayuda a crear atmósferas, magnificar detalles a la hora de contar una historia, por lo que el teatro también coquetea con pleno conocimiento de causa, con principios de física, y a través de la rítmica musical podríamos decir que el teatro es amante incluso de las matemáticas. Ahí recuerdo una obra, por ejemplo, un monólogo mío, Débora el Fin, en donde a mí me tocó estudiar sobre la teoría del caos, para poder entender cómo a través de un proceso de destrucción de pronto se puede encontrar un nuevo paradigma, ¿no? Porque era la historia de Débora, que es una chica que tiene la necesidad de rozar todos los límites del placer, ¿no? Y vive una historia muy cruda. Entonces, pareciera que no, pero para interpretar un personaje, de pronto estoy metida en el campo de la física. Por ejemplo, ahora tenemos una obra que se llama Viajando por los multiversos, en donde nos tocó estudiar un poco sobre física cuántica y multiversos. Y hacemos un paralelismo entre la teoría de los multiversos paralelos de la física cuántica con la poesía de autores ecuatorianos. Y es un producto para niños, que si tú vas
y lo ves, es muy divertido y no sabes que detrás de ese producto divertido que dura 50 minutos hubo un estudio de bases científicas para poder contar una historia. Este desmenuzado proceso llamado teatro no culmina con la primera función, ya que la obra teatral es un organismo viviente que muta y evoluciona con la presencia de ustedes, el público. Ninguna función es igual entre sí, aunque sea siempre la misma obra que se encuentra en repertorio. Y para eso un ejemplo, lo que estoy un poco haciendo ahora, que es clown, es una técnica teatral específica sobre el payaso. Y el payaso tiene la maravilla de asombrarse de manera distinta cada vez y poder sacar un juego distinto con el público cada vez que se asombra. Entonces es impresionante cómo la obra teatral de pronto no, en eso sí no se parece al cine, en donde ya editaste la película y la película está ahí, y esa es. Provoca distintas cosas en distintos lugares que se presente, pero esa es la película. En el teatro no. En el teatro una obra va creciendo, va mutando de acuerdo a sus funciones. Inclusive a veces muere. Yo no creía en eso, de que las obras mueren cuando uno deja de tener la necesidad de comunicar eso que comunicaba esa obra y la declara desierta, ¿no? Entonces tienen su propio biorritmo, las obras de teatro tienen su propio biorritmo. El actor y el público en conjunto dotan del sentido final a este ritual pagano de la creación humana. En este ritual de enamoramiento entre el teatro y las otras asignaturas que he podido detallar, la capacidad de juego, el riesgo y la honestidad de tu propio proceso creador son principios sagrados. Entonces, ahí hay una importancia como creadores de tener una constante retroalimentación, ¿no? Porque los saberes cambian, varían. Yo le veo al Panchito, claro, del Panchito que yo terminé conociendo cuando salió de la facultad, ahora con lo que está haciendo ha variado, su nivel de conocimiento, de visión del mundo es distinta. Y yo creo que en ese sentido los actores, por ahí vi unos amigos actores, tenemos el deber de retroalimentarnos constantemente, porque las técnicas y las visiones de la materia teatral, del hecho teatral, son cambiantes. Para concluir, cuando hablo de teatro las 25 horas al día, estoy refiriéndome a que el creador, en igualdad de apasionamiento que el científico, me atrevo a decir, permanece todo el día y toda la vida en constante estudio de su objeto problema. En mi caso, el ser humano, sus emociones, sus pasiones, su comportamiento incongruente ante la vida y ante los demás seres de su entorno, según mi visión. Hablo de un creador escénico en constante necesidad de búsqueda. No hablo para nada de un creador que de pronto tiene otros objetivos en cuanto al espectáculo, a la fama y al reconocimiento. No, mi camino es otro. Quiero abordar la imperiosa necesidad de expresión, de poesía y metáfora, de recrear el mundo a través del teatro. Recordemos que el ser humano es el único capaz de hacer poesía consciente de su acto de vivir. Yo creo que el ser humano es un artista nato. Yo a mis estudiantes siempre les digo que yo no creo en el talento. Sí, hay de pronto personas que tienen más capacidades o cerebralmente están más condicionados para hacer teatro, pero no. El ser humano es un artista en potencia, porque siempre está poetizando, está reinventándose a sí mismo constantemente. Para mí, cualquiera de nosotros puede hacer teatro. Si es que eso le llega a dotar de sentido. Por eso el teatro debe ser visto desde la profundidad de sus procesos y no tan solo desde su impacto público o espectacular. Con esto, espero haber dado un pequeño dibujo, un boceto a lápiz de lo que es mi profesión, el teatro,
y de mi postura frente al acto de creación artística. Y espero que de alguna manera les haya, con estas poquitas palabras, inquietado para que este fin de semana vayan al teatro, para que se sienten, dejen el celular por un lado y vivan ese ritual de emociones, de pensamientos, de sensaciones mutuas que es el teatro. Así que eso, ¿no? Ojalá que el bichito del teatro en estas poquitas palabras les haya hecho sentido. Y gracias.